Expertos, que asesora a María Jesús Montero para la reforma fiscal, pone la lupa en la evasión de las grandes fortunas. Además, también hablamos de Yolanda Díaz, que está contra las cuerdas por el hipotético apoyo de Ciudadanos a la reforma laboral en lugar del de Esquerra y el de Bildu, que de momento le cierran la puerta. Además, también hablamos de los papeles de Bono. Ojo a esta revelación que contamos, ya que Zapatero investigó si el ejército estaba dispuesto a intervenir en Cataluña. Además, también hablamos de Teresa Rivera, que irá a defender que no se le ponga la etiqueta verde a la energía nuclear, y lo hará en terreno que defiende esta energía, como es Francia, nuestro país vecino. Y además, para acabar, donde dije Diego, vamos a ver cómo se afronta la cuesta de enero. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de ese comité de expertos que asesora a la ministra María Jesús Montero para una reforma fiscal. Lo hacemos hablando con nuestra compañera Mercedes Serrayer. Mercedes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mercedes, un día más, y llevan unos cuantos. ¿Tienes novedades sobre este comité de expertos? Lo que estás publicando hoy es que uno de los temas en los que pone el acento, digamos, es en la evasión fiscal de las grandes fortunas. Cuéntanos. Así es. Uno de los asuntos que se trata de manera muy clara y en los que se pide a Hacienda que vaya en una regulación que ponga el foco en acabar con cierta ilusión, evasión e incluso fraude que cometen grandes fortunas, grandes patrimonios, es en el uso y abuso de sociedades para evitar tributación, porque bueno, pues en el impuesto de sociedades se paga mucho menos que en el IRPF y ahí se pueden meter rentas que serían realmente del trabajo y de alguna serie de gastos y demás, y también se pone el foco en cómo algunas sociedades se aprovechan de una serie de exenciones que tienen los impuestos de patrimonio y de sucesiones a la empresa familiar, y bueno, pues hay una serie de actividades inmobiliarias, de tenencia de bienes y otro tipo de cuestiones que al final no se pueden controlar bien y hay una fuga de recaudación importante y de evasión. Bueno, esto es uno de los asuntos en los cuales se pone el foco, pero tú, Mercedes, que has indagado y que aportas muchos datos en tu artículo, que pueden leer hoy en Voz Populi, también cuentas que hay otros temas en los cuales también se pone el foco, pero también es verdad que digamos que el comité de expertos lo trata y hace aportaciones, digamos, no sé si decirte, de forma un poquito vaga, ¿no? Un poquito así como por encima, conceptos, pero sin ideas demasiado concretas. Sí, tenemos por un lado el tema de la armonización fiscal que hemos tratado, el tema de las sociedades también, sería quizás lo más claro. Luego ya no encontramos grandes asuntos, grandes subidas, ni de tipos, ni impuestos así que se reforman de arriba abajo, no estamos en ese escenario, estamos más bien en una cuestión de bases y de cumplimiento, de eficiencia y de temas novedosos, de que hay que gravar por un lado las criptomonedas, cómo se tratan las plusvalías, la compensación de pérdidas y ganancias se desarrolla, y luego tenemos nuevas realidades de la economía digital que son muy complejas, pero claro que lo está mirando la OCDE, entonces se analiza sin dar una idea muy clara de qué se va a hacer, pero se analiza todo el tema de la transacción digital y cómo grabarlo, y luego también hay un gran análisis de la imposición verde, que era uno de los platos fuertes en principio, pero por el momento están todavía cerrando las conclusiones, no hay una serie de nuevos impuestos ni grandes novedades en este terreno, sino una serie de recomendaciones porque también son temas muy complejos y polémicos. Bueno, pues ahí está, esas novedades que nos aporta un día más nuestra compañera Mercedes Serrayer sobre esta reforma fiscal que quiere llevar a cabo la ministra María Jesús Montero. Mercedes, como siempre, muchas gracias por tu información. A vosotros. Y de la reforma fiscal a la reforma laboral que está trastocando y mucho los planes de Unidas Podemos. Hablamos de este asunto con nuestro compañero, con Javier Portillo. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? Está trastocando los planes de Unidas Podemos y de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en concreto. Porque claro, esta reforma laboral hay que recordar que lleva, en cierto modo, ese sello de izquierda de Podemos, pero claro, ahora, si, como se vislumbra finalmente, esta reforma no tiene el apoyo de Esquerra Republicana, de Bildu, pero sí que lo tiene de Ciudadanos, claro, esto lo cambia todo y de repente pasa a ser una reforma laboral mucho más centrada y esto no le viene bien a Podemos. Sí, así es. En Podemos, bueno, están nerviosos porque esta opción finalmente sea la que acabe consumándose. Considerarían, como comentábamos, que sería la reforma de Pedro Sánchez y eso dejaría al espacio de Unidas Podemos, como cuentan algunas fuentes, en el escenario más incómodo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay temor y en estos momentos la situación está complicada
porque además los socios de la investidura, tanto Esquerra Republicana como Bildu, según confirmaban hoy mismo, siguen instalados en el no, la negociación sigue, pero está muy complicado el asunto. Y es complicado, y entonces esto a quien pone en un aprieto especialmente es a la vicepresidenta Yolanda Díaz, porque claro, digamos que era uno de los grandes logros, uno de los grandes tantos que se quería apuntar la vicepresidenta. A ver en qué posición queda ella ahora. Claro, esto la pone contra las cuerdas, y así lo confirman y lo comentan algunos dirigentes de Podemos en privado. Pues, ¿por qué? Porque bueno, digamos que Yolanda Díaz ha primado pactar con los empresarios la reforma laboral, algo que a la izquierda más purista, pues bueno, le empieza a recriminar. Ya hay tribunas en prensa de personas, abogados laboralistas que estuvieron en el 15M, que han criticado con mucha dureza la reforma laboral precisamente por esto. Pero que le han criticado porque por flojear, digamos, un poquito claro, en el último momento, porque claro, hay que recordar que aquí hablábamos de derogación de la reforma laboral, luego de derogación hemos pasado a una cosa mucho más suavizada, y entonces, la cuestión de los despidos, por una cuestión también, en fin, de compromiso político. Al final la coalición de gobierno son dos partidos y hay que sacar apoyos, pero esto se lo reprochan, digamos, desde un punto de vista mediático, desde esos medios de la izquierda para los cuales se pide dinero Pablo Iglesias, sí, se critica a Unidas Podemos. Eso es, y claro, la cuestión es que para Yolanda ahora mismo toda su estrategia política es un castillo de naipes, porque la voladura del espacio y de la mayoría de la coalición, la que sustenta ahora mismo la coalición, es la base sobre la que ella quiere construir una plataforma electoral. Entonces, claro, si esa plataforma se derrumba, pues la situación política de Yolanda Díaz empieza a ser complicada. El sentir en las bases de Podemos, ¿cuál es? Bueno, pues que como Yolanda Díaz ha primado pactar con los empresarios para tener una imagen presidenciable, es el peaje que tiene que pagar la izquierda para soñar con ver a una militante comunista al mando del gobierno de España, ¿no? Tiene que tener esa imagen para que los ciudadanos piensen en poder votarla, más allá de la etiqueta de la extrema izquierda. El peaje a pagar por pactar con los empresarios también. En fin, aquí tienen las explicaciones de nuestro compañero Javier Portillo sobre esta reforma laboral, a la que todavía le queda camino antes de aprobarse, y veremos con qué apoyos. Gracias, Javier, por tus explicaciones y por tu información. Gracias a ti, Alberto. Y hablamos ahora de los papeles de Bono, de esos casi 20.000 documentos y archivos que el exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha ha decidido hacer públicos. Hablamos de este asunto con nuestro compañero que se los está estudiando a fondo, nuestro compañero Gonzalo Araluce, que ya tenemos en pantalla. Gonzalo, te saludamos y te preguntamos por un tema sobre los papeles de Bono que estás publicando hoy en Voz Populi. Hay que situarse en el año 2006, año de tensiones entre el Estado y Cataluña, año de estatut y año también de declaraciones en las que recordamos en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero como un alto mando militar dio a entender que si era necesario para salvaguardar la Constitución, que se estaba dispuesto a intervenir en Cataluña por parte del ejército si así era necesario. Cuéntanos. Efectivamente, has definido muy bien el contexto. El año 2006 era un momento bastante tenso en el que casi todas las portadas de los periódicos lo ocupaban las negociaciones entre el gobierno central y el gobierno catalán para sacar adelante el Estatuto de Cataluña. En este contexto nos tenemos que fijar en el 6 de enero de ese año, del año 2006. El 6 de enero es la Pascua Militar, la fecha marcada en rojo por la cúpula militar de las Fuerzas Armadas, al hacerse varios discursos haciendo valoración del año anterior y señalando los deseos para los nuestros venideros. En este sentido, hubo un discurso que llamó mucho la atención, que fue el del general Mena. Desde Sevilla, el general Mena abordó la situación que se estaba viviendo en Cataluña, dijo que habría que estar atentos a cómo evolucionaban los acontecimientos y evocó el artículo 8 de la Constitución, que dice que las Fuerzas Armadas están ahí para garantizar la integridad territorial de España. En este sentido, pues las declaraciones provocaron un fuerte terremoto en todo el escenario político, como se puede imaginar, sobre todo hablando tanto del Estatuto de Cataluña. Y bueno, en Cataluña no sentaron especialmente bien, tampoco el gobierno lo asumió con gusto, prueba de ello fueron los acontecimientos que se dieron lugar las horas y los días inmediatamente posteriores. El general Mena fue cesado de su cargo, después fue arrestado en una carta firmada por José Bono, pero nosotros revelamos esta carta en la que el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el entonces general Félix San Roldán, que luego se conocería por dirigir el CNI, llevó a cabo para determinar hasta qué punto este mensaje calaba en las Fuerzas Armadas, en la cúpula de las Fuerzas Armadas, hasta qué punto las Fuerzas Armadas compartían esta disposición del general Mena hacia
evocar el artículo 8 de la Constitución. Las conclusiones son interesantes, las reflejamos en el artículo de Voz Populi, pero bueno, en definitiva, lo que evocaban, lo que decía la general Félix Roldán era que las declaraciones, ese era el sentir colectivo, estaban fuera de lugar al haber sido una Pascua militar y sobre todo por haberlo hecho en nombre de Su Majestad el Rey, que es lo que decía el general Mena en su discurso. Bueno, sin duda, aquel fue un momento muy convulso dentro de la historia reciente del país y de esas relaciones entre Madrid y Cataluña. Sin duda, un momento muy convulso y muy interesante leer esta parte de la historia en el artículo que hoy publicas. Sobre estos papeles de Bono, Gonzalo, decíamos que te estás estudiando a fondo y que lo cierto es que están dando mucho que hablar y van a seguir dando que hablar también en las próximas fechas, claro. Sí, la palabra que has utilizado ha sido convulso, y es que estos momentos, estos años eran bastante convulsos. Hemos hablado de lo que ocurría en la negociación por el Estatut de Cataluña, pero nosotros veníamos de unos años en los que habíamos sufrido el mayor atentado terrorista de la historia de España, los atentados del 11M. Nosotros publicamos el día anterior, también a disposición de los lectores de Voz Populi, un informe, una nota informativa redactada por el CNI en la que se quejaban por el hecho de haberse enterado de la localización de un coche implicado en los atentados a través de la prensa, y decían que la descoordinación con el Ministerio del Interior era total. Desde luego ese es un episodio bastante significativo. Además, hoy lo ampliamos con la historia del general Mena, y yo requeriría a los lectores de Voz Populi que siguieran al tanto, porque en los próximos días seguro que ofrecemos más informaciones al respecto. Seguro que las habrá y seguro que te leeremos al respecto. Gonzalo Araluce, muchísimas gracias por tu información, como siempre. A vosotros, como siempre, un saludo. Y hablamos ahora de una de las grandes tareas que tiene por delante Europa, especialmente España, que es la de tratar de abaratar los precios de la energía. Hablamos de este asunto con nuestro compañero Alberto Sanz. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Hablamos contigo porque tenemos por delante esta semana un consejo informal, una reunión de ministros de energía de la Unión Europea, en la cual se va a abordar esta situación y, entre otros asuntos, se va a hablar de energía nuclear. Francia es por excelencia uno de los grandes países defensores de la energía nuclear, pero nuestra ministra Teresa Rivera, sin embargo, va a ir allí para defender más bien lo contrario. Cuéntanos. Eso es, en este encuentro en la ciudad de Amiens se va a hablar de uno de los temas que ha marcado la agenda en estas primeras semanas del año en el sector energético, que es la famosa taxonomía verde, y si etiquetar al gas natural y a las centrales nucleares y la generación nuclear como verde, porque son dos de las vías de apoyo de estas energías renovables que todavía no logran entrar en el sistema y ser 100% los suministradores de energía. Y aquí nos vamos a encontrar con las posiciones que se han ido demostrando estos días. Por un lado está Francia con 58 reactores y con la intención de aumentar su cartera de centrales nucleares, y además es el país anfitrión y el actual presidente que ocupa ahora mismo la presidencia de la Comisión Europea hasta el próximo 30 de junio. Y va a marcar mucho esta agenda y va a marcar mucho el futuro de Europa, esta presidencia de Francia, con el tema nuclear. Por otro lado, la ministra ya reiteró que ella no apoya que se catalogue como verde, sí que se mantenga la apuesta por estas fuentes de energía que son claves ahora mismo para la generación española, pero ella está en contra de que tanto el gas natural como las centrales nucleares sean consideradas como verde. Por otro lado, nos encontramos en la posición de países como Alemania, completamente en contra de la apuesta nuclear y de la inversión como inversión verde en energía nuclear, y que sí considera un poco más debatible la posición del gas natural, ya que es un país que está apostando incluso en esta crisis por el carbón y que considera que el gas podría ser una mejor vía para incentivar a los inversores a que apuesten por ello. Por lo tanto, este encuentro es clave para ver las nuevas posiciones y lo que nos vamos a encontrar a lo largo de un año donde los precios también se esperan que sigan altos y donde la energía va a dar mucho juego. Claro, y hay un jaleo tremendo en este entorno, porque evidentemente estamos hablando de la energía nuclear. Sabemos que es una energía, digamos, que puede servir para abaratar los precios, pero evidentemente hay muchos países que lo ven con malos ojos, entre ellos pues el nuestro. Hablas también de Alemania, etcétera. En este encuentro las posiciones, lo dices tú, están bastante marcadas. Francia, como país que ostenta esa presidencia de turno de la Unión Europea, tiene la potestad de marcar un poquito la agenda, pero se va a encontrar también con que se va a dar de bruces con lo que quieren otros países. La situación es muy compleja y, por lo tanto, al final del camino lo que podemos ver es que para abaratar esa factura de la luz, tomar medidas no es nada fácil. Claro, hay que recordar lo que es esta famosa etiqueta o taxonomía verde, para decir dónde encajan las nucleares aquí y por qué esta polémica sobre la taxonomía.
Catalogar a algo como verde quiere decir incentivar a los inversores que ahora mismo se lanzan grandes fondos de inversión con etiqueta verde. Hay mucho dinero en juego, los fondos europeos, como vimos aquí en España, tienen mucho que decir. Por poner un ejemplo fácilmente, si dentro de ese fondo energético y sostenible que hay en España ahora mismo con el tema de fondos europeos se pudiera invertir en nucleares y en el gas, se podría hacer algún tipo de proyecto para un PERTE, ¿no? Hay muchas cosas ahora mismo encima de la mesa que son clave si se cataloga tanto las nucleares como el gas natural. Hay que recordar en España que viene en torno al 20% de la energía que generamos viene de nucleares, el gas natural es lo que está marcando el precio y que muchas veces ha sido una gran fuente de generación energética, y todo esto viene en quién va a ser el gran aliado del futuro y del corto medio plazo de las energías renovables, que como ya nos ha demostrado en 2021 y como nos están comentando los expertos, todavía hay que esperar varios años para que sea 100% la energía que nos ponga luz en nuestras casas, que encienda nuestros ordenadores y que caliente nuestras casas. Bueno, lo que sí que sabemos, o al menos eso se nos ha dicho, es que a lo largo de este año, dentro de unos meses, va a empezar a abaratarse la factura de la luz de forma realmente constatable. Habrá que ver si esto realmente es así, Alberto, todavía falta mucho para eso. Será clave. Lo que es cierto es que esa factura ha sido muy elevada para el bolsillo de los ciudadanos a lo largo de los últimos meses, eso y también el precio de otros productos que como consecuencia de la inflación pues también ha subido muchísimo. Alberto, yo no sé tú, la cuesta de enero, no sé cómo la estás sufriendo, si lo has pasado un poquito mal, te estás ahí apretando el cinturón. Muy dura y con mucho frío, que ojo que eso también sube los precios. Que eso también encarece la factura de luz, evidentemente. Bueno, pues nuestro compañero Diego Cogolludo ha ido a la calle para saber un poquito cómo están enfrentándose a la cuesta de enero los ciudadanos en la calle. Hemos ido a preguntar y estas han sido las respuestas, y esta es la sección donde dije Diego, con la que despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. La factura de la luz, la del gas, el precio de la gasolina, la comida. No nos hemos recuperado aún de las navidades y llega la cuesta de enero. Yo no sé vosotros, pero voy a tener que pedir un préstamo al final para pagarme los Crispies. ¿Cómo le va la cuesta de enero? Mal. ¿Mal? La cuesta mal. Pues como a todos, tirando para arriba como se puede. ¿Qué tal la cuesta de enero? Ay, no. El caballero me dice que le puedo hacer una y dos preguntas. ¿Eso es que le va bien la cuesta de enero o no? Bueno, yo estoy prejubilado, entonces yo esas preocupaciones ya las tuve en su momento. Con 18 años prejubilado, qué joven, ¿no? Malamente, muy malamente. Sí, encima ha habido que llevar el coche al taller, me han puesto una multa, fatal. Eso no iría rápido usted, ¿no? No. Pues bueno, llego tarde a trabajar, con lo cual... Pero hay trabajo, eso es bueno, ¿no? Hay trabajo, eso es positivo. Señor presidente, ya podrías dejarnos el Falcon para subir la cuesta de enero, ¿no? Normal. ¿Normal? Normal. Sube un poquito, pero... Que le va bien, que ha sido bueno este año y ha recibido buenos regalos. Bueno, más o menos. ¿Qué tal la cuesta de enero? Estupendo, ¿no ves? Pues me están ayudando para poder pagar las últimas cosas que estoy pagando. Me están ayudando, me ayudan mis padres. Lo que pasa es que pedirle dinero a mis padres es muy doloroso, vamos, bastante doloroso. Pues yo la llevo bien. ¿Bien? Sí. Ya veo que ha comprado y todo, cuéntenos. Trabajo en Mercadona, entonces pues me va... Bueno, Mercadona paga bien la cuesta de enero, ¿no? Sí, todas. Muy alta, muy baja. Medianamente. Para pasarla mejor, un poquito más de trabajo. De momento no la he notado. ¿No ha notado? Entonces te voy a decir al camarero que me ponga un legendario Coca-Cola y me siento contigo, ¿eh? Pues siempre es difícil. ¿Qué hace usted para subirla? Cuéntenos. Si no gastas lo que no tienes, pues no hay tanta cuesta de enero. Pues cuando tienen alguna oferta en el supermercado, cogerlas, y en vez de comprar carne 2 veces a la semana, pues compramos una. Bueno, ya lo han visto. Unos la suben, otros la bajan. Pero vamos, hay algo claro, y es que no estamos en la cuesta de enero. Estamos en la cuesta del 2021, porque decían que salíamos más fuerte.